Guerras inventadas para la esclavitud humana acuerdan guerrear en contra de la humanidad. Las guerras que estamos viendo en auge no son productos de la casualidad, son producto de años de acumulación de tensiones que se van acrecentando. Vemos que hay estados que tienen políticas que son proclives a la guerra, es decir, no es que hacen guerras porque quieren la paz o hallar una solución, hacen guerras por la guerra misma. Pero ¿qué es lo que sucede? El mundo viene acumulando muchos eventos extraordinarios, desde la falsa pandemia, que lo que generan es una acumulación de problemas inventados que son la consecuencia de estas situaciones extraordinarias también inventadas. Lo que vemos es que la guerra lo que genera es muerte de civiles inocentes, de niños, como acontece en Ucrania, acontece en Palestina e Israel, y en todas las regiones del mundo donde se establecen estas guerras, que muchas son silenciadas y ocultadas y están vigentes, y algunas son mucho más promocionadas, que vemos que estas guerras atentan directamente contra la dignidad humana, porque las consecuencias de empobrecimiento generan vulnerabilidad, generan debilidad, generan más dependencia de los estados, de organizaciones transnacionales, y lo que vemos es que lo que se destruye, en el caso de Ucrania, son instalaciones, y en Gaza, que sirven a la comunidad, y después el negocio es volver a reconstruir aquello que se destruyó, mientras se enriquecen los complejos industriales militares que producen más armas para matar más. Entonces, lo que tenemos que saber es que estas guerras no son entre estados que tienen disputas entre ellos, sino que son otros intereses ocultos que se enmascaran en la capa estatal o en la capa, en este estado, en esta situación de Israel entre un estado y una organización terrorista. Te lo cuentan así, como que es un estado y una organización terrorista, o en el caso de Ucrania y Rusia, que son dos estados, pero en realidad hay otros intereses ocultos, en donde personas que pertenecen a estados distintos que están en guerra están entongados por debajo para hacer la guerra y para continuarla. Porque hay distintos tipos de intereses. Hay gobiernos que les conviene estar en guerra por arreglar situaciones internas. Lo vemos palpablemente en el caso del Estado de Israel, que lo que se observa claramente es que es inadmisible que un Estado como el Estado de Israel no haya tenido la capacidad de prever algo así cuando tuvo distintos tipos de advertencias, y cuando es realmente inadmisible que un Estado no controle una frontera, cuando la frontera es contra un territorio que no tiene la capacidad de pertenecer a un Estado y que está gobernado por una organización terrorista, y que esa realidad es fomentada por el mismo Estado que ve vulnerabilizada su soberanía por ese territorio. Es decir, que lo que sucede, el mal que pasa en la Franja de Gaza para los gazatíes, lo primero que genera es muerte y destrucción para las víctimas inocentes, palestinos y no, que están allí. Pero después de eso, esa situación lo que derrama es la violencia sobre el resto del territorio, sobre el territorio controlado por el Estado de Israel directamente, porque si no se resuelve eso que está allí, que pareciera que es otro mundo, después los mundos se enfrentan y se chocan. Entonces esta realidad que aconteció es algo, permitido que sucediera y promovido para que sucediera abiertamente, sin decirlo, y cerradamente, pero con otras políticas que habilitan que después suceda eso. Si vos querés la paz, lo que tenés que hacer es garantizar que la población que está allí, que técnicamente tendría que ser un Estado, el Estado palestino, tenga un gobierno estatal reconocido por todos los estados, en donde cuando haya un conflicto se reúnan dos estados a resolverlo, no un Estado con una organización terrorista que está controlando ese territorio porque el propio Estado de Israel no permite que exista el Estado de Palestina. Entonces, el problema que acontece, y las guerras, son permitidas y promovidas por los propios estados que las viven. Entonces no nos pueden pedir que el resto de la humanidad nos solidaricemos con una parte del relato que intenta graficar esa guerra. Lo que necesitamos es la paz verdadera, que dejen de acordar de guerrear para destruir a la humanidad, que saben que la guerrita entre ustedes afecta a toda la humanidad, a personas que no son de sus estados, ni sus religiones, ni de sus creencias, que nos empobrece a todos, que nos vulnerabiliza como humanidad, y que lleva al planeta al borde del invierno nuclear. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿A quién le importa la prevalencia de un Estado o de una religión u otra? Si lo que terminaría generando es la destrucción de toda la humanidad. Entonces, ya sabemos que estas guerras, al vulnerabilizar a la humanidad, la están preparando para el gobierno único mundial y para el gobierno satánico del anticristo. Así que nos sacamos las caretas. Ustedes están a favor de la dignidad del ser humano, al menos de la progresión de su país y de su religión, o están en contra de la humanidad entera y de su propia población, de su propio país, de su estado y su religión. Así que por favor, o nos salvamos todos, o el triunfador va a ser el último en morirse. Así que por favor, lo que queremos es la paz, y lo que voy a promover es una separación con los estados guerreristas. Como están los terroristas, que son organizaciones violentas, están los estados que son guerreristas, que viven de hacer guerra y que las promueven y que la quieren inculcar en las demás naciones y derramar en los demás el malestar que ellos causan. Así que por favor, dejen de mentir, dejen de hacer guerras y dejen de acordar destruir a la humanidad. La humanidad prevalece en la verdad, en la buena fe y en el respeto a la dignidad del otro ser humano, que por más distinto que sea y por más que se lo quiera considerar inferior, ante los ojos de Dios no es inferior. Respetemos la verdad, la paz, el amor y la dignidad de cada ser humano en la tierra. Y esperemos que el juicio de Dios va a venir sobre todos nosotros, y ahí se van a aclarar muchas cosas que los humanos por nosotros mismos no podemos aclarar. Paciencia, humanidad, humildad, misericordia y respeto. Bendiciones. Que la paz sea en la tierra para todos. Gracias.